Got the guy going banging on his door. You can throw your hands up and keep the clock. And the world's giving out your name. And you be on the walls of the whole thing. All the distance, you can run around. You can walk straight through hell with a smile. The beauty, go. Taking over with the seat under the people. And do it for your people. Do it for your pride. But go along and even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day we get it in our and the world's gonna know your name. Cause you're better with the birthday. And the world's gonna know your name. You can be on the walls of the whole thing. Just be politicians and preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be champions. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. I can waste mine. I can waste mine. I can waste my time. If we love found you. I can waste mine. I can waste mine. I can waste my time. If we love found you. Love found you. The way that I can feel it. The way that I can feel it. No sense of me. No sense of me. No sense of me. No sense. The way that I can feel it. The way that I can feel it. I can please stay, girl. Please stay, girl. Please stay for a while. If I can please stay, girl. Please stay, girl. Please stay for a while. Come on, please stay, girl. Please stay, girl. Please stay for a while. Come on, please stay, girl. Please stay, girl. Please stay, baby. I want to be. I can wait in mine. I can wait in mine. I can wait in my crown. If we love, I found you. Love, I found you. I can wait in mine. I can wait in mine. I can wait in my time. If we love, I found you. Love, I found you. If you wait, I can feel it. The way that I can feel it. No sense of me, no sense of me, no sense. The way that I can feel it, the way that I can feel it. Because please, girl, please, girl, please, for a
girl, please stay for a while. Come on, please stay, girl. Perdonen, colega, que estaba el micrófono prendido. No importa, no importa. Sirve la musicalización. Bueno, buenas tardes para los que ya fueron llegando. Esperamos unos minutitos más por si hay más compañeros y compañeras demorados. Como para ir comprobando, pueden escucharme bien. Se escucha perfecto. Perfecto, gracias. Esperamos 3 minutitos más, 4 y ya arrancamos. No hay apuro, perfecto.
Bueno, empezamos con la tutoría del trabajo práctico 2. ¿Pueden ver en mi pantalla? Sí, sí. Perfecto, para confirmar eso. Bueno, en este trabajo práctico no tenemos muchos conceptos nuevos que presentar como a modo de clase o de parte teórica de la clase, sino que directamente vamos a ir viendo qué se espera del trabajo, comentar algunas particularidades de este trabajo, de lo que esperamos, de lo que es importante evaluar y de lo que podemos ir particionando del mismo para que se haga también más fácil para ustedes aplicar los conceptos que realmente nosotros necesitamos evaluar y que se puedan concentrar directamente o de lleno en los mismos. En el trabajo nos pide, bueno, crear básicamente un proyecto Java que va a tener que implementar las clases que se diseñaron en el trabajo práctico 1. Nos pide que en un proyecto de este lenguaje ya han tenido tutoriales, ya han visto cómo hacerlo. Les recomiendo para los que no la hayan visto la clase práctica de Java, también ayuda mucho. De nuevo, remarcar la recomendación de que se apoyen mucho en Carlos también para todo lo que es la parte más técnica de Java, crear un proyecto, compilarlo, ejecutarlo, corregir algunos errores que se puedan dar en tiempo de compilación. Eh, de mi lado también que, que me vayan pidiendo feedback para ir validando el avance con respecto más a lo que es el trabajo práctico. De nuevo, remarcar siempre lo importante que es que se vayan comunicando, que vayan mostrándonos su avance y que vayan pidiendo ayuda a medida que necesiten destrabar algo que nos esté frenando. En este tipo de proyectos y trabajos el tiempo es muy valioso, así que nuestra idea es poder ayudarlos mucho con eso y que no sufran las trabas de lo que puede ser un problema difícil de solucionar, de encontrarle la vuelta. Como les decía en la primera clase, todo esto tiene mucho de artístico, por lo tanto no hay una sola forma de desarrollar el trabajo, pero la idea es que se haga un buen diseño, que los conceptos estén bien aplicados y que tenga la calidad necesaria como para una buena nota. En caso de no tenerla, en los avances justamente y en la iteración esa que vamos haciendo con el feedback a través de los borradores, la idea es ir sumándole calidad y obviamente mejorando la nota. Por lo tanto, recuerden esto de ir enviando borradores para ir viéndolos. Sé que algunos ya me han enviado de este trabajo, así que ya los voy a estar viendo entre hoy y mañana, seguramente ya les dé feedback y lo bueno es que tenemos todavía bastante tiempo hasta la entrega. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar a la etapa de desarrollo de nuestra herramienta. Ya tenemos nuestro análisis, nuestro diseño, las clases que nosotros diseñamos en el trabajo práctico 1 tienen que ser el input, tiene que ser la base para poder construir nuestro proyecto. Por lo tanto, es el primer paso que tienen que dar. Construir las clases con sus atributos, con sus métodos y una vez que esté todo lo que se conoce como el modelo listo, hacer que esas clases nos sirvan para crear objetos e jugar un poquito con eso. Ya vamos a marcar un poco ahí eh, qué es lo que esperamos, qué es lo que pueden hacer y un poco el alcance de lo que se espera para este trabajo. No menos importante que el código es el documento. Recuerden que no solo tienen que presentar la carpeta SRC en formato zip, sino que también tienen que entregar un informe en formato, yo recomiendo PDF para que no haya ningún problema con los estilos, con el formato del documento, en el cual
van a tener que volcar todas sus percepciones, sus sensaciones, sus conclusiones, cosas que quieran aclarar del trabajo. Todo eso lo van a tener que volcar en ese documento. Como les decía en la tutoría del TP1, la idea es que el formato de ese documento esté acorde a un trabajo práctico universitario, el diseño que esté bien, bien estructurado, bien diseñado. No solamente presten atención al contenido, sino también a la parte estética del documento. Es importante que ya a partir de ahora empiecen a generar documentos de calidad, no solamente por el contenido, sino también por el diseño. Porque eso es un punto que por ahí muchos me han preguntado en la evaluación del trabajo práctico anterior, en la rúbrica. Fíjense que los parámetros formales de presentación no es solamente cumplir con esto de la nomenclatura para el nombre del archivo, sino cumplir con todo en su conjunto en lo que refiere al trabajo práctico. Y ahora sí, vamos a charlar un poquito sobre un ejemplo y algunos errores comunes que noté que se fueron cometiendo en el trabajo práctico 1. Para eso ya vamos a trabajar directamente con la herramienta que ustedes elijan. No es necesario eh, que haya alguna imposición, la que a ustedes les siente más cómodo. Fíjense que solamente tienen que entregar la carpeta SRC. Independientemente de la herramienta, los archivos .java se van a poder abrir, ejecutar y ver. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, algo que necesiten reforzar? Ya saben que me pueden interrumpir cuando quieran, pero pongo este freno para pasar a la siguiente parte si hay alguna pregunta. Ahí creo que en el chat hay una. Entonces preguntan, para poder hacer el TP2 es muy importante ver las clases del TP1. La clase extraordinaria de Java y esta clase de TP2, bueno, y además contenido de los primeros módulos. Sí, son muy importantes el módulo 2 sobre todo y el 1. El 1 tiene más temas de Java. La clase extraordinaria de Java obviamente es más técnica del lenguaje, pero también les va a sumar muchísimo porque se explica con ejemplos eh, prácticos de clases implementadas, así que esa clase es fundamental para el TP2. Que hayan hecho un buen diseño de las clases en el TP1 también es fundamental. Si no, no quedó como esperaban o tienen algunas correcciones que hacerle al diagrama del TP1, eso se puede reformular, se puede rearmar, pueden rehacerlo y obviamente eso se tiene en cuenta. Seguramente cuando tengan que implementarlo se van a dar cuenta de cosas que era mejor cambiarlas o alguna corrección que tengan que hacer al diagrama. Eso es totalmente válido. No tiene que ser sí o sí exactamente igual al anterior. La idea es que todo lo que se hizo por ahí eh, mal o que se podía mejorar en el diagrama del TP1 esté resuelto para este TP2. Si el cambio es muy grande con respecto al diagrama del TP1, pueden aprovechar el documento anexo para contar, para explicar si hay algún nuevo requerimiento, si se sacó algún otro, si se reformuló eh, alguno. Eh, Ese es el objetivo del documento, más allá de tener las conclusiones, alguna introducción, las percepciones de ustedes. Acá ya no es tanto un informe de algo a presentar a un tercero, sino que puede ser una especie de bitácora para que ustedes puedan ir volcando lo que crean necesario que nos pueda sumar. Algunos casos de prueba, ejemplos de cómo ejecutar el sistema. Bueno, recuerden que cada sección tiene que estar bien estructurada, con su título, con su razón de ser. Todo eso lo pueden ir volcando. Es un poco más libre este informe, pero tiene que tener todo este contenido que sea valioso para la entrega.
No sé si iba por ahí la pregunta, si me fui por las ramas, si quedó alguna otra duda. Recuerden que pueden activar el micrófono y preguntarme también por ahí. El resto, ¿vamos bien? Ahí les pido sí, no, por el chat, por el micrófono, como quieran. Pregunta binaria, ¿vamos bien, sí o no? Este IDE que yo estoy usando acá es el IntelliJ. IntelliJ lo nombro yo, no sé cómo se pronuncia exactamente. Ahí los dejé en el chat el nombre para que lo puedan buscar. IntelliJ es de la empresa JetBrains, así que está bastante buena. Como les comentaba, creo que en la clase anterior tiene su versión Community, su versión Ultimate. Si se descargan la Ultimate, pueden aprovechar un mail educativo para tener una licencia por un año, que cuando se vence la pueden renovar. Particularmente es la herramienta que yo uso, pero acá siéntanse libres, pueden ir. Lo ideal es que prueben con todas, y se queden con la que se sientan más cómodos. Perfecto, Ignacio, sí, también es NetBeans es una buena herramienta. Y ahora ya pasando de nuevo a la parte ya técnica. Recuerdan que en la tutoría del TP1 habíamos visto el ejemplo del producto, la línea de detalle y la factura. ¿Qué atributos habíamos marcado en el producto? Ahí agrando un poco más la letra. Ahí ya se ve mejor, ¿no? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué atributos habíamos identificado de producto? Y recuerden, acá también, un error muy común en el TP1 era que se agregaban atributos que, si bien se pueden agregar, nada lo impide, nada impide que hagamos un diseño no tan bueno de la solución. Pero cuando nosotros pensamos en una clase y en los objetos que se van a crear de esa clase, tenemos que pensar en las características que son propias del objeto. Si yo identifico un cliente, tengo que empezar a visualizar un cliente y ver cuáles son sus características, nombre, apellido, DNI. He visto que, por ejemplo, agregaban en la clase cliente lista de compras o lista de compras. Y la compra, y en los métodos estaba agregar compra o realizar compra. Y si bien es un comportamiento que tiene la persona física cuando interactúa con la aplicación o cuando se relaciona con el negocio que representa la aplicación, y una compra es algo que después hace el cliente, no es una característica propia del mismo, sino que la lista de compras de un cliente es algo que sucede después cuando se empiezan a relacionar los objetos que se van creando en la aplicación. Tal vez la característica lista de compras sea de otro objeto, por ejemplo, una orden de compra. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros pensamos, tenemos que ser criteriosos con las características que vamos a definir en nuestras clases. Entonces, en producto, ¿qué características habíamos visto? Listo. String nombre, fíjense, la herramienta ya me sugiere, descripción, ¿qué otra? Bueno, fíjense lo bueno de las herramientas, ¿no? Ya también iba a ser un apartado con eso. Fíjense que yo acá ya agregué 3 atributos que me sugirió directamente la herramienta. No, ojo, no abusen de esto, simplemente es por esta aclaración, por algo que les pensaba comentar más adelante. Pero fíjense, tenemos un producto que va a tener nombre, descripción y un precio. Ahora, una vez definidos los atributos, tenemos lo que se conoce como el constructor. Hay un método particular que sirve para instanciar objetos.
Y ese método tiene que ser público y el nombre del método tiene que ser exactamente igual al de la clase. Y ese constructor, como todo método, puede recibir o no parámetros para inicializar los atributos de la clase. Entonces, fíjense y investiguen mucho las herramientas porque generalmente, si yo tengo que escribir un devolver nombre, modificar nombre, hay un concepto que en el lenguaje se utiliza para estas acciones que es el del get y el set. El get para devolver el valor del atributo y el set para modificarlo. Como nuestros atributos van a ser privados, yo voy a necesitar por cada uno de ellos un getter y un setter. Para no tener que escribir a mano todo ese código, las herramientas ya nos dan la posibilidad de generarlos. Fíjense, esto va a depender de la herramienta, todas lo tienen, así que investiguen ustedes cómo realizarlo con la que elijan. Pero fíjense, yo voy a crear el constructor y me va a preguntar si quiero agregarle los parámetros de entrada a ese constructor. Y fíjense que este método en particular me va a servir para poder instanciar un objeto en Java. Ya vamos a ver cuál es el operador para hacerlo. Creo que ya con Carlos algo estuvieron viendo. Después en la última parte de la clase, Carlos va a tomar el mando para ir charlando algo que también ya fueron hablando. Así que si tienen por ahí algunas preguntas relacionadas a la clase técnica, ahí ya va a llegar el momento. Entonces fíjense, tenemos el constructor y yo en algún momento voy a querer, o si necesito hacerlo, tal vez no, voy a necesitar devolver el nombre o modificarlo. O solamente el precio, porque ya que puede variar, los otros son más fijos. Cuando el objeto se cree en el constructor con este nombre y esta descripción que yo le voy a dar al método, quedan fijos. Pero el precio, yo quiero poder modificarlo. ¿Qué método tendría que crear para poder modificar el precio de un producto? A ver ahí al chat, rápido. ¿Cómo se llama el método según lo que dijimos recién? Set. Exacto. ¿Qué va a recibir o qué parámetros va a tener un set para cualquiera de estos atributos? ¿Parámetro de entrada va a recibir? ¿Set producto o no? Fíjense, yo quiero modificar solo el precio. ¿Qué va a recibir ese set? Perdón. Va a recibir un parámetro de entrada de tipo double, que va a ser el nuevo precio que yo le voy a tener que setear a esta variable. ¿Se entiende? Entonces yo tendría que hacer public void, porque no va a recibir ningún parámetro de entrada, no va a devolver ningún parámetro de salida, solamente el comportamiento de este método va a hacer que setee o modifique el precio. Entonces fíjense que dentro de mi método voy a recibir este parámetro de entrada que va a ser el que voy a utilizar para modificar el valor del atributo de la clase. Para poder hacer referencia dentro de un método y diferenciar entre el nombre del parámetro de entrada y el atributo, perdón, se usa la palabra reservada this. Cada vez que yo hago this, punto, hago referencia al propio objeto en el que estoy. Si no se quieren confundir con esto, pueden poner otro nombre al parámetro de entrada y no es necesario utilizar el this, pero se los comentamos, se los explicamos, todas dudas que tengan con esto, de nuevo que no se acuerden, recuerden consultarnos, pero fíjense que la idea es al objeto ejecutarle el método setPrecio con un nuevo valor para que se le pueda asignar a su estado interno. Cada vez que un objeto reciba el mensaje setPrecio, lo que va a hacer es actualizar el valor de esta variable en su tiempo de ejecución, ¿sí? Fíjense que yo acá tecleé y escribí el método setPrecio, pero yo lo que les decía es que las herramientas, nuestros IDE, ya
Tienen también el generate, fíjense, getter and setter. Y acá me deja elegir de cuáles quiero yo generar. Si selecciono todos, me va a crear 3 get, uno para cada atributo y 3 set. Solamente voy a crear el del precio. Y fíjense que cuando se ejecute get precio, me va a devolver el valor. Y cuando se ejecute el set precio, le va a cambiar el valor. Ahora otro método muy importante y que varios han diseñado es el de mostrar información. ¿Se acuerdan? Mostrar el contenido o mostrar los datos de el objeto. Si yo tengo un precio, voy a necesitar saber cuál es su nombre, cuál es su descripción, cuál es su precio. Entonces, yo puedo decir, bueno, creo un get o mostrar información y en una que devuelve un string y voy a ir concatenando las variables que tienen su contenido la clase. Ahora, ese tipo de método en la jerga o en el lenguaje se llama toString. ¿Por qué significa toString? A string, a cadena de caracteres, por decirlo de alguna manera, o por traducirlo literalmente. Recuerden que el lenguaje Java está diseñado y todas sus palabras reservadas son en inglés. Por lo tanto, también una recomendación es que vayan acostumbrándose a escribir los métodos, las variables, los atributos en ese idioma, porque al no tolerar las ñ, los acentos, el compilador puede tener algún problema. Entonces, el IDE también nos da la posibilidad de generar el método toString. Nos permite seleccionar cuáles son los atributos que nosotros queremos mostrar en ese toString y fíjense que ahí nos crea el método y cada vez que se invoque el método toString lo que va a hacer es devolver el objeto, básicamente el estado de su estructura interna. Va a devolver un string donde va a decir que es un producto, cuál es el nombre, cuál es la descripción y cuál es el precio. ¿Para qué nos sirve esto? Si queremos imprimir por consola la información de un producto, podemos utilizar este método. Y fíjense que acá prácticamente sin escribir nada, yo ya tengo mi clase producto creada. Ahora habíamos dicho que nosotros podríamos tener esta clase intermedia, que ¿qué es lo que va a tener la línea de detalle? Que después voy a agregar a una factura. ¿Se acuerdan del ejemplo? El ejemplo era una factura que va a tener una lista de varias líneas de detalle y que cada línea de detalle, ¿qué es lo que va a tener? ¿Qué atributos va a tener la línea de detalle? ¿Se acuerdan que en la factura habíamos dicho que la factura tenía un número de factura, una fecha? Fíjense, esto puede ser local date, que es una clase de Java que se utiliza para representar fechas. Fíjense que yo acá voy a tener un objeto de tipo local date como atributo de factura. Y habíamos dicho que íbamos a tener una lista de líneas de detalle. Una lista de líneas de detalle. Ahora, ¿qué iba a tener cada línea de detalle? ¿Se acuerdan qué era lo que iba a tener? ¿Se acuerdan? ¿Están ahí? ¿Qué habíamos dicho en el ejemplo de la tutoría 1 que iba a tener la línea de detalle? ¿O qué se les ocurre que va a tener la línea de detalle? Acá es donde yo voy a decir, o va a ser toda esa lista de productos que van a estar en el contenido de la factura. ¿Qué atributos va a tener la línea de detalle? ¿El precio puede ser? Exacto, el precio. ¿El precio? Perdón, el precio es uno de los...
Así. Le pregunto al resto. Cada línea de detalle iba a representar, si yo tengo una factura, ¿qué tengo que representar? Toda una compra. ¿Y qué va a tener una compra? ¿Varios qué? Los Yo voy a productos. exacto, varios productos. Ahora, mi atributo va a ser de tipo producto y se puede llamar producto. Y en la factura que está el producto y qué. El precio puede ser, los importes. ¿Dónde tengo yo el precio en mi modelo? ¿Lo voy a tener en la línea de detalle de la factura? Fíjense que nosotros acá en el producto ya habíamos puesto el precio. Yo de este producto ya sé cuánto sale. Ahora, en una compra, ¿qué es lo que suele pasar? Que yo compro del producto, por ejemplo, azúcar. ¿Qué me muestra la factura, aparte del producto? Creo que el líder le estuvo dando una ayuda ya recién. La cantidad, ¿se entiende? Yo en mi factura voy a tener una línea que diga tal producto por tanta cantidad. 3 bolsas de azúcar, 4 bolsas de azúcar, ¿se entiende? Y del mismo modo que habíamos hecho, hay que crear el constructor, los getter y los setter. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Por ahora no. Bueno, ¿cuál era el principal error que tenían muchos en el diseño del TP1? Que cuando estaban diseñando, valga la redundancia, una clase como línea de detalle, en lugar de establecer este atributo de tipo producto, lo marcaban como entero y decían producto ID. Suponiendo que acá no, nosotros tengamos un atributo que se suele usar, que es el ID del producto, el identificador que va a tener el producto dentro de mi aplicación. Entonces, este es un error, porque fíjense acá tal vez lo suelen confundir con un diseño de base de datos, pero no tiene nada que ver, es distinto el concepto acá. Si yo tengo el ID del producto, sí, yo voy a poder ver cuál es cuál es el producto que se está comprando. Lo puedo llegar a buscar en algún método, buscando en alguna lista que me devuelva cuál es el producto que tiene ese ID, pero directamente al ponerlo como producto, ¿qué ventaja me da? Que si yo quiero sacar cuál es el monto de esta línea de detalle con un método que me devuelva un double get monto de línea. ¿Y qué me va a retornar mi monto? Get el precio del producto, ¿por qué? Por la cantidad. Bueno, fíjense que el IDE ya, lo inteligente que es, que ya se va dando cuenta qué es lo que quiero hacer. Entonces yo por cada línea de detalle voy a necesitar saber cuál es el monto de esa línea. ¿Sí? Y que habíamos visto en la clase factura, en la tutoría 1, que para saber, obviamente, para yo poder hacer esto acá, mi clase producto tiene que tener el método getPrecio para que yo pueda invocarlo, ¿se entiende? Y que me devuelva cuál es ese precio. Ahora, si yo acá hubiese puesto ID producto, fíjense que esto yo ya no lo puedo hacer, porque yo ya no puedo obtener con el simple ID el precio del producto sin tener que hacer toda una lógica de búsqueda en alguna lista, pero fíjense cómo se complejiza se complejiza la solución solo por no haber diseñado bien la clase línea de detalle. Ahora, cuando nosotros habíamos dicho los atributos de la clase factura, habíamos discutido sobre el monto. ¿Era necesario poner el monto total de la factura? Y no, porque si yo necesito saber el monto, que seguramente necesite hacerlo, puedo hacer un get monto total. Recuerden siempre en Java es
la visibilidad del miembro de la clase, si es público o privado. El valor de retorno, el valor de salida del método en Java siempre es un solo valor. Y los n parámetros de entrada que tiene el método. En este caso no necesito ningún parámetro de entrada. Lo único que tengo que hacer es sumar el contenido de las líneas de detalle y devolverlo. ¿Se entiende? Acá lo dejo un poco abierto. No sé si para que lo investiguen, para que vean cómo hacerlo. Fíjense yo acá qué voy a hacer. Voy a recorrer la lista de líneas de detalle y voy a tener que ir sumando el monto total de cada una de esas listas, de esas líneas. ¿Cómo obtengo ese dato? Ejecutando el método get monto de línea. Entonces cada objeto me va a devolver esta multiplicación y yo acá en factura lo voy a ir sumando para poder finalmente informar cuál es el monto total de esa factura, o sea, cuánto, por cuánto se compró y cuánto costaron todos esos productos que están en el objeto. ¿Sí? Ahora, fíjense que esto es lo primero que tienen que hacer. Todas las clases, los atributos y los métodos. Los métodos con el código Java. Fíjense que acá yo tengo que hacer todo el código que me resuelva este método. Eso van a tener que tenerlo implementado sí o sí para el TP2. Ahora, en el TP, en el enunciado, dice que tienen que implementar todas las funcionalidades que se definieron en el TP1. La verdad que eso es mucho trabajo. ¿Qué suele pasar? Que cuando hacen o intentan hacer eso, se empiezan a mezclar más con resolver la funcionalidad y que se vea en la consola el resultado que se espera, que en el diseño de las clases. Por eso lo que yo quiero que hagan en este TP2 es que primero se concentren en esto, en crear todas las clases que se conocen como el modelo de la aplicación, la base de nuestra herramienta. Codificarlas bien con sus atributos, con sus métodos y el código Java de cada uno de esos métodos que resuelva la funcionalidad que va a servir para implementar un requerimiento definido. Y una vez que tengan todo eso listo, que después se pongan a jugar con instanciar objetos, crearlos, ejecutar la aplicación. Por eso, para este trabajo práctico es válido que no implementen todavía una funcionalidad de punta a punta. ¿Qué me refiero con eso? Me refiero a un menú que pida que se registre un nuevo producto o que se registre una nueva factura. Lo que pueden hacer para este trabajo práctico es crear una clase con un método main, que lo que haga el método main es implementar el escáner, pedir la información por consola e ir instanciando los objetos que ustedes definieron acá como una especie de prueba. Hacer un nuevo objeto de tipo producto, setearle todos sus valores, puede ser con el constructor, con la palabra reservada new, crear una línea de detalle. Yo centro la explicación en el ejemplo que tengo, ustedes lo harán con las clases que tienen. Crear una línea de detalle a la cual le puedan setear este producto y esta cantidad, puede ser con un constructor, con un setter, perdón. Crear una factura y cargarle varias líneas de detalle. Y una vez que tengan todos los objetos creados y armados y seteados, que, por ejemplo, para este caso, ejecuten e impriman por pantalla el resultado de get monto total. ¿Y qué tiene que pasar acá? Que el resultado que dé este método y que ustedes pueden imprimir por consola, obviamente coincida con lo que hayan cargado. Si yo cargué 3 paquetes de azúcar, cuyo precio era 10, y una botella de gaseosa cuyo precio era 5, cuando yo haga el get monto total,
obviamente el resultado, lo que se imprima, va a tener que ser 35. ¿Se entiende? Por eso es importante que ustedes también prueben su aplicación, que la ejecuten, que controlen qué es lo que ingresaron y cuál es el resultado que se dio. Ahora, todos esos valores, el precio, la cantidad para la línea de detalle, tienen que hacerlo a través de la consola, a través del uso del escáner, ¿sí? ¿En qué se simplifica un poco el trabajo? En que no tienen que implementar toda la estructura del menú para ir desarrollando ya las funcionalidades. Eso lo vamos a dejar para el TP3. En el TP3, cuando ustedes ya tengan todo esto listo y armado, ahí sí ya vamos a pasar a implementar, como les mostró Carlos, el do while con la estructura de menú, la entrada por consola, para ir creando, para ir mostrando funcionalidades. Acá lo que vamos a evaluar es que puedan crear a través del código objetos y que puedan ejecutar o mostrar el contenido de los mismos con los métodos toString, con el método getMonto total de la línea, etc. Para quienes tengan más facilidad y se animen a empezar con lo del menú y quieran hacerlo del menú, tengan el tiempo, las ganas, la motivación, pueden hacerlo. Pueden ir avanzando con esto, va a ser algo que les va a aliviar el próximo TP. Y para quienes no, empiecen ya a ver cómo hacerlo para el próximo trabajo, porque es lo más complejo por ahí de resolver, ver cómo ir moviéndose dentro de las opciones del menú. Si yo registro un producto, que me vuelva a llevar al menú para poder registrar uno más. Si quiero volver al menú anterior para crear una factura, poder volver y que la aplicación no se frene, no se rompa. Eso es por ahí un poco lo más complicado de la entrega o del trabajo. Por eso lo vamos a evaluar un poco más en profundidad en el trabajo práctico 3. Con que en este trabajo creen un método main que instancie todas las clases que ustedes definieron, ejecute todos los métodos y podamos ver los resultados de esos métodos, es suficiente. En la clase de Java, Carlos les mostró un ejemplo. Ahí ya él va a profundizar más en eso, o puede profundizar si ustedes necesitan, en el que había una clase con un método main que hacía esto que les comento. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Llegamos bien hasta acá? ¿Se entendió todo? ¿Quedó algo que necesiten rever? Perfecto. Recuerden que si les surgen algunas dudas, cuando repasen todo esto, cuando estén viendo la grabación de la tutoría, pueden hacerlo a través de la mensajería de la plataforma. A modo de resumen, entonces, el entregable para este trabajo práctico 2 es el proyecto con todas las clases, sus atributos y sus métodos implementados, ¿sí? El método tiene que tener su código Java que lo resuelva. El método main con la instanciación de todas esas clases con los objetos que tienen que tener datos que sean ingresados por consola a través del escáner y obviamente la ejecución de algún comportamiento que informe cuál es el estado interno del objeto, que se pueda ver en el final de la consola, en el resultado, cuáles son los valores que tienen y si lo que ingresamos por el escáner se cargó bien en los objetos. Ahí voy con la pregunta. Estoy haciendo un diseño nuevo para el primer TP, después le paso por el Canvas. Sí, los que quieran avanzar con un diseño diferente o muy distinto al que desarrollaron el TP1 pueden hacerlo. Pueden ir enviándonos o enviándome los borradores de ese nuevo diseño y no se olviden de reflejar ese cambio, esa modificación en el informe, donde pueden contar los motivos que los llevaron al cambio,
qué es lo que cambiaron, por qué decidieron ir por otro camino en el TP2, eso es válido, pero tiene que estar bien reflejado en el informe. Y finalmente, bueno, el informe, como les decía, con el diseño y el contenido que charlamos anteriormente. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ahora sí vamos todos al chat. ¿Llegamos bien hasta acá? ¿Sí o no? Con el sí asumo que no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. Perfecto, Giselle. ¿El resto? ¿Llegamos bien? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Algo muy importante y que sería buenísimo que ya empiecen a implementarlo es escribir el código bien indentado. ¿Qué significa eso? Que cada bloque de código esté bien alineado, a la misma altura, porque eso facilita mucho la lectura del código. Cada bloque se representa por una llave que abre y una llave que cierra. Cada una de las líneas o cada una de las sentencias va a terminar con un punto y coma. La idea es que cada sentencia de un bloque de código esté a la misma altura. Si yo acá tuviese otra línea de código, por ejemplo, precio igual a nuevo precio. Fíjense, es otra sentencia más del mismo bloque. La idea es que estén todas alineadas a la misma altura. Fíjense que si ustedes están parados en el inicio del bloque, presionan Enter, ya el IDE los ubica un tab a la derecha del bloque que lo contiene. ¿Se entiende? Si yo estoy acá, estoy a la altura del mismo bloque, con un tab me paro donde debería empezar a escribir el código. Fíjense que si yo tengo esto de esta forma y esto así y esto para allá, fíjense que es muy difícil leer ese código. O si tengo todo en la misma línea, fíjense que dificulta mucho la lectura del código. Ven que yo tendría que scrollear para allá para ver todo. En cambio, si nosotros tenemos un código bien indentado, es más fácil leerlo, más fácil entenderlo. Lo ideal es que ya vayan escribiéndolo ustedes indentado, que se acostumbren a hacerlo, pero si se les empieza a desacomodar o no les queda bien, los IDE tienen también la característica de formatear el código y de autoindentarlo. Tienen que seleccionar el código y hay alguna opción que yo acá no me acuerdo cuál es porque yo acá ya no la uso más. Una vez que se acostumbran ya no necesitan más de esta herramienta para autoindentar el código. En NetBeans creo que se llama Format, en Eclipse creo que también, acá en IntelliJ no me acuerdo cuál era, pero es una opción. A ver si me acuerdo la combinación de teclas. Ahí está, fíjense acá, bueno, Control I o Command I, yo con la máquina que tengo es esto. Fíjense que ahí solo el IDE me acomodó mi código y lo dejó bien indentado. También, buena práctica que es fundamental que empiecen a incorporar para escribir código ordenado y prolijo. Ahora sí, nada más de mi parte. Me voy a quedar acá por si surgen dudas o preguntas, pero ya ahora, a ver, ahí voy con la pregunta. Ahí nos dicen que por el momento va todo bien, pero en el momento en el que esté haciendo el TP y me surge alguna duda o inquietud, ¿con quién me tengo que comunicar o quién me puede ir ayudando, guiando? Bueno, excelente pregunta, lo que digo siempre, apenas tengan un impedimento, un bloqueo, una duda, una consulta, pueden escribirnos tanto a Carlos si la duda es bien técnica, o nos pueden copiar a los dos, si la duda es bien técnica, más relacionada a Java, a mí también pueden hacerlo. Si es más de diseño de la clase o más lo que tenga que ver con la corrección del trabajo, ahí sí escríbanme directamente a mí a través de la mensajería. Ahí pueden ir adjuntándome el borrador del código que vayan escribiendo y yo les puedo ir marcando qué está mal. Fíjense que la herramienta permite que graben, que suban algún video.
me pueden grabar un audio, ven que yo me acostumbré mucho a contestar con audios porque me puedo explayar un poco más. Todo lo que ustedes crean que les sirva para que nosotros podamos entender el problema que tienen y ayudarlos a resolverlos, háganlo. Así que la mensajería es el principal canal, después está el foro si quieren generar algún debate, preguntar, ver si algún compañero les puede dar una idea distinta de cómo resolverlo. Todo eso es válido para poder avanzar con el trabajo. Pero apenas tengan dudas, problemas, háganlo, no se queden esperando porque el tiempo para este tipo de trabajos prácticos es muy valioso. Algo que me olvidé de marcarles es que tal vez para resolver algunas partes del código pueden utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo acá tengo que recorrer la lista y devolver el valor que me pueden dar los objetos que están de esa lista. O cómo recorrer una lista con Java. ¿Cuál es la mejor forma para recorrer una lista con Java? Pueden utilizar la inteligencia artificial, yo los motivo a que lo hagan y que lo documenten en el informe, que hagan una sección específica para eso y, por ejemplo, muestren con una captura la pregunta que le hicieron a la inteligencia, por ejemplo, ¿cuáles son las formas de recorrer una lista en Java? Capturen lo que les devuelve, expliquen después cuál de esas formas seleccionaron, por qué, cuál les pareció mejor, cuál peor, si la inteligencia les recomendó una en particular que ustedes adoptaron o les pareció que lo ideal era usar otra. Todo lo que vayan haciendo, todas las interacciones que vayan teniendo con ese tipo de herramientas, vayan documentándolo en el informe. Ahora sí, nada más de mi parte, lo dejo a Carlos para que él les vaya mostrando lo que tiene, lo que ya también creo que estuvieron charlando. Así que igual sigo acá por si hay alguna otra duda o pregunta. Carlos, ya te dejo directamente el control y la pantalla. Muchas gracias, Ignacio. Buenas noches para todos los estudiantes. Vamos a retomar el caso de la biblioteca, ¿sí? Que hemos visto en la clase técnica de Java y les voy a mostrar cómo deberían ir enganchando lo que hicieron en el trabajo práctico número 1 en conjunto y qué es lo que se espera que ustedes puedan resolver con este trabajo práctico número 2, ¿sí? Después, si quieren, podemos ahondar un poco más en cómo se maneja el menú. Tengo un casito para mostrarles y, digamos, plantarles una duda, ¿sí? Para que les quede que lo vamos a resolver en los próximos TP más adelante, ¿sí? Díganme, por favor, si pueden ver la pantalla. Sí, profe, se ve. Bueno, muchas gracias. Vamos primero al caso del trabajo práctico número 1, ¿sí? Donde nosotros estábamos definiendo nuestras clases y estábamos usando el tipo de lenguaje UML, ¿sí? En este caso nosotros tenemos una biblioteca, yo definí mis 3 clases principales, ¿sí? Cada una de las clases con sus atributos y métodos, y esto es el principal paso que ustedes tienen que resolver en el trabajo práctico número 2, ¿sí? Tratar de volcarlo a Java y tener bien definida la clase con sus atributos y con sus métodos, ¿sí? En la clase técnica vimos, ¿sí? La forma de importar librerías de Java, ¿sí? Recuerden que yo este proyecto se lo subí al SAM y en alguno lo obvié, en alguno lo usé y en otro lo agregué para que se vayan amigando con algunos posibles warnings, ¿sí? Que puedan llegar a indicarnos algún problema futuro, ¿sí? Esto está hecho a propósito para que ustedes lo vean, de hecho se los dejo en los comentarios cómo se ve un warning, cómo lo podemos solucionar, ¿sí? Y en las otras ya les muestro cómo voy utilizando la importación de las librerías de Java, que ya lo hemos explicado en la clase técnica y no quiero ahondar mucho más en esto, salvo que tengan alguna pregunta, ¿sí? Lo primero que hago es definir mi clase pública, ¿sí? Esta es la forma que tenemos en Java de decir que una clase es pública, ya lo explicamos. Nombre de la clase, vamos de nuevo a UML, es libro, ¿sí? Como bien saben, en el formato UML, luego del nombre de la clase vienen los atributos, ¿sí? Ya les expliqué las diferencias entre atributos públicos y privados, ¿sí? Y el uso de algunos tipos de datos y de algunos objetos, ¿sí? Como atributo privado, en este caso, para poder ser accesible solamente dentro de la clase. En este caso yo definí 3 atributos, ¿sí? Como es el título del libro,
¿sí? Traigo el autor, que ya vamos a ver cómo lo hago, y el año de publicación, ¿sí? No es un error de ortografía, recuerden lo que les mencioné de las ñ en la clase pasada, ¿sí? Constructor, también lo vimos en la clase técnica y lo acaba de explicar el profesor Ignacio, ¿sí? No quiero hacer mucho hincapié en esto para no marearlos tantos y poder mostrarles el resultado al que ustedes tienen que llegar. Los getter y los setter, y por último, el método que yo voy a tener definido en esta clase, ¿sí? Con esto completo mi esquema UML de la clase, ¿sí? Clase libro, mis atributos y un método toString, significa aString, yo creo que el profesor ya se los explicó, y en la clase técnica también lo vimos, pero es un método que se utiliza para mostrar información sobre esto, ¿sí? Si prestan atención, vamos a terminar usando todos los atributos que definimos para esta clase, y esto se los muestro más que nada para mostrarles cómo tenemos que llamar a un método cuando vamos a tener un atributo, ¿sí? Que es de tipo objeto, ¿sí? Esta es la forma que tenemos en Java de traer ese método para mostrar la información que queremos reflejar en esta clase, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo acá no decidí importar la librería de Java, al igual que la clase libro tampoco la utilizo, pero quería mostrarles este caso de los warnings, ¿sí? Y bueno, otra vez lo mismo, tenemos que volver a las bases, trabajo práctico número 1, UML, tengo mi clase pública definida llamada autor, y mis atributos, otra vez la diferencia entre público y privado, por las dudas se los recuerdo, que un atributo sea público quiere decir que lo puedo acceder directamente desde cualquier parte del código, y que un atributo sea privado quiere decir que lo puedo modificar solamente desde dentro de esta clase, ¿sí? En este caso con un nombre y un apellido del autor a mí ya me alcanzaba, los hice de tipo string, ¿sí? Y el método que yo necesito para esta clase también va a ser un método toString, donde yo voy a devolver el nombre y apellido del autor a través de la concatenación con los espacios que ya explicamos en la clase técnica. Y aquí se termina de cerrar la idea de por qué yo estoy trayendo este método toString del autor, ¿sí? La idea final es que después con una reescritura, ya la vamos a ver a futuro, es que yo les pueda mostrar el título, el nombre y el apellido del autor, que lo tengo definido en la clase, por eso lo traje como de tipo objeto, ¿sí? Y el año de publicación que lo tengo definido como atributo dentro de la misma clase. Una sola clase más que yo definí, ¿sí? Para mostrarles lo que era el uso de lista. En este caso sí voy a necesitar importar las utilidades de la librería de Java y las voy a utilizar, también lo vimos en la clase técnica. Vamos a utilizar una clase pública, ¿sí? Llamada biblioteca, volvemos a las bases, trabajo práctico número 1, reviso y tengo definido una clase llamada biblioteca, ¿sí? Con diferentes atributos. El nombre de la biblioteca, ¿sí? Y una lista donde voy a empezar a ver de a poco uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, ya lo vamos a ver más adelante, es solo para que tengan el nombre en la mente, que se llama encapsulación, ¿sí? Bueno, en este caso voy a tener una lista vacía y aquí el objetivo de esto es que yo pueda tener una lista donde yo le pueda mostrar al usuario todos los libros que hay registrados dentro de la biblioteca, ¿sí? Si se fijan está definido como privado, por lo tanto lo voy a poder encapsular y modificar solamente dentro de esta clase. Lo mismo, constructor, y acá les muestro la definición de dos tipos de métodos distintos, ¿sí? En este caso, UML, tenemos el nombre de biblioteca, ya vimos los atributos y nos volcamos a los métodos, ¿sí? Un método se va a llamar agregar libros, ¿sí? Porque quería mostrarles cómo se hace para agregar un elemento, ¿sí? A una lista previamente definida, ¿sí? Esto es con el punto add, ¿sí? Más la etiqueta y el libro que yo voy a tener instanciado en esta clase, ¿sí? Luego lo mismo, todo esto ya lo vimos en la clase técnica, un repasito rápido. Voy a hacer un mostrar libros, ¿sí? Que es otro método para poder imprimir esta lista de libros. Pero yo para imprimir algo tengo que usar un condicional para saber si primero la lista está vacía, ¿sí? Esto simplemente se me fueron ocurriendo ideas para que ustedes puedan ver diferentes aplicaciones de los métodos, ¿sí? Entonces lo que primero hago es averiguar si esa lista que yo definí previamente como atributo, ¿sí? Está vacía. Bueno, voy a mostrar una cadena de texto, ¿sí? Acuérdense del System.out.print que les mostré en la clase técnica para imprimir por pantalla una salida, donde se dice que no hay libros en la biblioteca, y en caso de que esto no se llegue a cumplir, ¿sí? Voy a hacer una concatenación para ir recorriendo la lista, ¿sí? E ir mostrando la salida de los libros, ¿sí? A través del método toString. Con este repaso rápido quería mostrarle cómo ustedes pueden volcar todo lo que tienen definido en el trabajo práctico número 1 a través de UML y las relaciones entre las clases hacia lo que es el lenguaje de programación Java, ¿sí?
quiero repasar para que lo tengan un poco más fresco, ¿sí? Yo les preparé una clase, ¿sí? Como demo para mostrarles en primera instancia lo que ustedes tienen que lograr en este trabajo práctico número 2 sin necesidad de uso del menú, ¿sí? Obviamente los aliento a que puedan utilizarlo, a que puedan investigar y profundizar, pero en este caso yo necesito primero mostrarles lo que se espera que ustedes cumplan con este trabajo, ¿sí? Acuérdense los import, ¿sí? Mencionando el paquete donde lo tengo ubicado, ¿sí? Para este trabajo práctico no es necesario aplicar paquetes, eso ya lo vamos a ver más adelante. Y el nombre de la clase que yo les estuve explicando recién, ¿sí? Acá les tiene que empezar a hacer ruido a ustedes y a sonar de que si ustedes no tienen bien definidas las clases y ustedes no tienen bien incorporada la lógica de programación en Java, no van a poder utilizar, ¿sí? Todo lo que ustedes tenían definido en el trabajo práctico número 1, ¿sí? Así que ya de arranque con estos imports, si nosotros no tenemos bien hechas las clases, aquí ya vamos a tener un problema, ¿sí? Voy a definir una clase pública que en realidad es para poder demostrarles cómo se instancian los objetos y cómo se usan, ¿sí? En este caso voy a usar un main, ¿sí? Y acá empiezo a instanciar los autores. Para no crear confusiones, ¿sí? La instanciación de esto es decir, cómo voy a llamar al objeto, por eso se los definí así con una diferencia, ¿sí? Autor 1 y autor 2. Recuerden que para instanciar una clase es el motivo por el cual yo creo un objeto, ¿sí? Entonces yo le tengo que atribuir los valores que va a tener ese objeto, ¿sí? ¿Por qué solo nombre y apellido? Porque si venimos a autor, ustedes se fijan que solamente los atributos que teníamos definidos, o también lo pueden ver en el lenguaje UML que utilizaron para el trabajo práctico número 1, vamos a tener los atributos, sí, nombre y apellido. Cuando yo instancio, ¿sí? Yo tengo que decidir qué valor le asigno a los atributos para poder justamente utilizar los métodos. Si yo estoy queriendo utilizar un método donde yo voy a mostrar un toString, tengo que tener los atributos bien definidos. Eso es lo que estamos haciendo aquí cuando estamos instanciando los autores. Se los puse a propósito, para que ustedes entiendan de que estamos creando objetos, ¿sí? Que tienen nombres diferentes, y con eso estamos instanciando la clase y pasándole el valor que nosotros queremos asignarle a los atributos, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con biblioteca, en este caso la vamos a crear, solamente en principio tenemos como atributo el nombre, la lista ya vamos a ver cómo la usamos, y ahora vamos a empezar a instanciar los libros de la biblioteca, que es nuestro fin primario, digamos el fin por el cual se creó la biblioteca, y vamos a empezar a ver cómo empezamos a setear esos autores que creamos. ¿Y por qué digo setear? Digo setear porque yo tengo una clase donde yo definí un atributo privado, ¿sí? Para que sea solamente accesible esta clase. Recuerden, esa diferencia es muy importante y nos va a acompañar durante todo el desarrollo de la materia. Y nosotros acá vamos a tener un atributo de tipo objeto, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a tener un manejo diferente. Es decir, nosotros vamos a tener que mencionar cuando pasamos los parámetros en autor, solo que ahora lo vamos a hacer en libro, ¿sí? Por eso les pongo libro 1, para que ustedes puedan diferenciar la instanciación del objeto del nombre del objeto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener el título, ¿sí? Si se fijan era un atributo totalmente normal, como hicimos los otros de tipo string. Y aquí vamos a ver cómo empezamos a pasar esos objetos que tenemos previamente definidos. ¿Y por qué esto se corresponde de esta manera? Bueno, justamente por esto, ¿sí? Por la utilización de un atributo de tipo objeto, ¿sí? Ya vamos a ver que cuando yo estoy pasando esto, en realidad lo que estoy pasando son los parámetros que yo ya instancié arriba. Entonces, cuando yo tenga una salida en el sistema y yo realmente quiera mostrar el contenido de ese libro que yo metí en esa lista vacía que yo definí previamente, ¿sí? Yo voy a necesitar que se vea el atributo título del libro, el atributo nombre de autor, el atributo apellido de autor, y eso va a estar incluido dentro del objeto, y el año de publicación, que en este caso aparece así, porque seguramente lo hemos definido como un tipo de dato int. Ya les digo dónde, aquí, ¿sí? Entonces, en este caso, Java hace esa diferencia, yo se los expliqué en la clase técnica, pero se los vuelvo a mencionar, de las comillas, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes van a utilizar un tipo de dato string, ustedes tienen que hacer una cadena de caracteres y la forma de escribirlo en Java es así, ¿sí? Con las comillas.
y este número puede ir sin las comillas porque es un tipo de dato int, ¿sí? Tiene usos diferentes. Bueno, luego lo que hago es a este objeto, libro 1 que creé, le seteo el autor, pasando como parámetro lo que yo ya instancié en el objeto que uso como atributo, ¿sí? Como el nombre y el apellido, y lo que hago es utilizar el método que definí en la clase biblioteca, agregar libro, otra vez con el mismo manejo. Es decir, pasando este libro 1 que yo ya instancié más arriba. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Cuando yo llegue hasta este punto, ¿sí? Yo acá lo que voy a hacer es agregar a la biblioteca un libro 1 que instancié, ¿sí? De esta manera, dado a que yo instancié anteriormente otro objeto que tenía como atributo de esta clase libro, ¿sí? Ese es el fin con el que ustedes tienen que tratar de presentar este trabajo práctico, ¿sí? Todo esto después lo vamos a poder hacer con el menú. Yo necesito que entiendan cómo a través del ejemplo que el profe les mostró, de poder definir un objeto como tipo de dato dentro de una clase, nosotros lo hacemos con un fin y lo hacemos con este fin específicamente. Este es uno de los usos primarios que se les da cuando yo necesito usar un objeto como atributo de otro objeto que estoy instanciando, ¿sí? Bueno, después vamos a hacer lo mismo con otro libro 2, ¿sí? Y con otro libro 3. Tiene todo el mismo mecanismo. Si ustedes se fijan, para no perderse, ¿sí? Se vienen a la clase biblioteca, de donde yo estoy queriendo activar este método y pasar todos los atributos que yo instancié en el objeto llamado libro 2. Y eso va a venir acá, ¿sí? Y acá va a estar el atributo, el método, perdón, que yo definí como punto .add. Y aquí quería llegar, ¿sí? Yo voy a mencionar este atributo, ¿sí? Que en principio era una lista vacía, donde yo voy a ir incorporando libros y el uso del punto .add para decir, bueno, yo recibí un objeto, ¿sí? Libro, que instancié, y lo que hago ahora es agregarlo a ese libro que recibí. ¿De dónde? Desde toda esta instanciación. Y luego, por último, vamos a mostrar el contenido de la biblioteca, ¿sí? Otra vez, como lo tengo definido en la clase biblioteca, necesito mencionar la biblioteca, ¿sí? Yo ya importé esta biblioteca, entonces puedo usar estos métodos, si no, no. Y ahí voy a mostrar el método mostrar libro. Y ahí lo que va a hacer es otra vez, esto ya lo habrán visto en programación lógica, por las dudas se lo repito, entran en un condicional, ¿sí? Donde yo me valgo de un método de la librería de Java para decir si esto está vacío. ¿Esta lista está vacía? Bueno, no hay libros. Si no, empiezo a recorrer todos los libros para que a través de un toString yo pueda mostrar los libros y en definitiva se me vea con la ejecución del programa. Hasta aquí, yo voy a estar en toda la instanciación de estos libros. Yo en realidad les armé una sección, ¿sí? Para mostrarles lo mismo, ¿sí? Pero yo quería que ustedes vean cuál es el objetivo primario, ¿sí? Al que ustedes tienen que llegar luego de poder haber definido todas las clases y todos los atributos y sus métodos y cómo se ven correlación. Todo esto que yo les expliqué hasta aquí, ¿sí? Va a ser toda esta biblioteca demo. Si ustedes se fijan, acá está lo que yo les había explicado en la clase técnica, por las dudas se los vuelvo a recordar. Me quedé con la palabra de la, de la consola, perdón. Voy a ver cómo tengo los 100 años de soledad, ¿sí? Acá estoy con el objeto 1, ¿sí? Y si se fijan, no me aparece autor 1. ¿Por qué? Porque autor 1 es un objeto que yo uso como atributo de la clase libro. Y este objeto, llamado autor 1, yo ya lo tengo instanciado de la clase autor, ¿sí? Y lo tengo instanciado con valores hacia los atributos que esa misma clase tenía definido en autor. Entonces, me puedo valer de ese método toString para poder mostrarle el contenido, ¿sí? Entonces me va a salir Gabriel, que es el nombre, y García Márquez, que es el apellido. Luego sigue ejecutándose este objeto llamado libro 1 y puedo terminar viendo el año de publicación, ¿sí? Y lo mismo con los otros 3 libros. Esto es lo mínimo que se espera de que ustedes puedan presentar para que les vaya bien en el trabajo práctico número 2, ¿sí? Yo necesito que eso quede claro. Si ustedes quieren ahondar y seguir profundizando en el contenido, ¿sí? Vamos a ver, a recalcar de vuelta cómo
podemos utilizar algunas condiciones, ¿sí? Vamos a llamarle de lo que es la programación lógica, y valernos de algunas librerías, ¿sí? Para poder confeccionar un menú. Antes de explicarle esto del menú, yo quiero poder evacuarle todas las dudas que ustedes tengan sobre esta primera parte, ¿sí? Y tratar de que ustedes entiendan que esto es lo que tienen que lograr. Si yo les despejo todas estas dudas, podemos seguir viendo los del menú. ¿Les parece que hagamos un cortecito acá y ustedes me puedan preguntar? Si no hay preguntas, yo entiendo de que esto ya se da por entendido y que podemos continuar hacia la utilización del menú. Les voy a dar unos segundos. Muy bien, continúo. Ahora vamos a la parte de la sección del menú interactivo, ¿sí? Y voy a tener, obviamente, un import, ¿sí? Fíjense que yo acá volví a importar las mismas clases, ¿sí? Y voy a importar un escáner, ¿sí? Para poder utilizar las entradas de un usuario. Vuelvo a repetir esto, no hace falta que lo tengan para este trabajo práctico, pero se los voy a explicar, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, vamos a la sección de menú interactivo, definir, ¿sí? Un objeto, ¿sí? De tipo escáner, ¿sí? Valiéndonos de esta clase que yo importé de la librería de Java, es decir, que no la tengo que armar, ya la traigo de la librería de Java, para hacer un sistema de gestión de biblioteca, ¿sí? Voy a definir una variable de tipo int, ¿sí? Donde voy a definir una opción y voy a empezar a usar una estructura do while. El do while lo que hace es repetir todo esto hasta que se cumpla, ¿sí? Está bien, la condición que tengo aquí debajo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Se va a ejecutar todo lo que está dentro del do hasta que yo apriete el valor 3. Es decir, si yo aprieto el valor 3 y eso se almacena en la variable opción, ¿sí? Esto hace que el while no se cumpla y se rompa toda esta ejecución y se cierre el escáner. El escáner tiene algunos métodos, ¿sí? Fundamentales para su uso y aquí los vamos a ver, ¿sí? Bueno, estos simplemente son salidas de pantalla, ¿sí? Le agregan el LN si quieren un salto de línea, eso yo se lo expliqué. Si no, lo dejan solamente nativo, como está en Java. Y vamos a tener que ir leyendo las opciones que el usuario va a elegir a través de la interacción con la consola, ¿sí? Para eso se utiliza el nextInt, ¿sí? El nextLine lo que hace es leer todo lo que el usuario ingresa, incluidos los espacios y demás, almacenarlos, ¿sí? Leerlos y luego limpiar toda esa línea y todo el buffer para que ustedes puedan seguir interactuando con el menú, ¿sí? Y aquí ya empezamos a usar los condicionales de programación lógica para poder interactuar con el menú, ¿sí? Supongamos que yo voy a ver un menú que dice que yo puedo agregar un libro, mostrar todos los libros o salir. Sencillo, ¿sí? Y me va a pedir que seleccione una opción. Si yo elijo la opción 1, vamos a empezar a usar el primer condicional, me va a pedir que ingrese el nombre del autor, ¿sí? Fíjense que sigue la misma lógica que yo tenía aquí. Primero voy a ingresar el nombre del autor, nada más que ahora en vez de instanciarlo yo en el código, se lo voy a pedir al usuario que ingrese. ¿Cómo? A través del nextLine, ¿sí? Entonces voy a llamar ese objeto que creé con ese método y lo voy a asignar a una variable nombre. Lo mismo voy a hacer con el apellido y aquí ya voy a poder instanciar, ¿sí? Con un objeto autor ese nombre y ese apellido que el usuario me ingresó. Fíjense que tiene la misma estructura que cuando yo lo iba a instanciar. Solamente que en vez de hacerlo yo y pasárselo al parámetro, va a venir a través de estas variables que almacenan a través del nextLine lo que el usuario ingresó, ¿sí? Luego vamos a seguir pidiendo el título del libro, ya. Fíjense que nosotros ya tenemos definido lo que es el autor y ahora pasamos con el libro. Seguimos la misma lógica, solo que por el menú. Y vamos a almacenar el título del libro y el año de publicación. Entonces ahora, como seguimos la misma lógica, vamos a instanciar el objeto libro, ¿sí? Lo vamos a crear. ¿Valiéndonos de qué? De todas estas variables y de este objeto que ya definimos anteriormente, porque nosotros dijimos que había un objeto llamado autor que repercutía como atributo en mi clase libro. Bueno, entonces voy a tener el título, ¿sí? Donde yo lo ingresé y acá se lo estoy pasando con la creación, el objeto autor, que ya lo creé a partir de lo que el usuario me ingresó, y el año de publicación que se lo pedí acá abajo a lo 1, ¿sí?
ya tengo definido, sigamos como habíamos instanciado nosotros, habíamos hecho lo de los objetos de los autores, lo de los objetos de los libros, y ahora ¿qué hacíamos? Luego de setear, ya lo hicimos en el menú aquí, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Empezar a usar los métodos que definimos en la clase biblioteca, que deberían estar en nuestro lenguaje UML del TP1 cuando definimos la clase biblioteca. Bueno, venimos acá, empezamos a usar el método agregar libro, ¿sí? De la clase biblioteca, o sea que se va a ejecutar el punto de aquí, pasándole ese libro que nosotros acabamos de crear aquí. Y ahí le damos, una vez que se ejecute esto, le vamos a dar un mensaje de salida al usuario de que nuestro libro se pudo agregar con éxito, ¿sí? Y bueno, luego vamos a hacer una salida, ¿sí? Y vamos a hacer una concatenación con ese objeto y nuestro método toString, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda mostrar todo el contenido que tiene ese libro y yo diga, perfecto, agregue el libro que tiene el título que yo ingresé acá, el nombre y el apellido del autor que yo ingresé acá y el año de publicación que yo ingresé acá. Todo de ese libro que nosotros acabamos de instanciar. Y esto se va a ir repitiendo cada vez que llega el while, yo haya elegido una opción que no sea el 3 y elija la opción 1, ¿sí? Si no fue así y yo quería que me muestre todos los libros, perfecto. Tuve que haber seleccionado la opción 2, ¿sí? Acá lo almaceno en la variable. Entonces, si la opción fue 2, voy a usar el método mostrar libros de la biblioteca. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque yo bien definí en mi clase de biblioteca que podía estar vacía. Entonces, si un usuario ingresa al menú y no agregamos ningún libro, me va a salir que la biblioteca está vacía por lo que ya les expliqué antes. Y si no, si ya tengo libros agregados, vamos a hacer una recorrida, ¿sí? Por todo ese arreglito diciendo, bueno, tenemos este libro, este libro, este libro, y ahí lo vamos a ir viendo a través de un system.out.print, ¿sí? Con el método toString de cada libro que yo vaya recorriendo de de ese objeto libro, ¿sí? Si no fue así, elegí la opción 3, vamos a salir del sistema, y acá ya el while no se va a concretar, entonces eso me va a sacar de toda esta estructura de while, se termina la ejecución, y si no, si elijo 4, 0 o cualquier otra opción que no sea ni 1, ni 2, ni 3, me va a dar una opción no válida, me va a intentar nuevamente, llega el while, la opción es distinta de 3, vuelve al do. Y así se crea un bucle hasta que yo elija la opción 3 y cierre con el scanner close, ¿sí? Vamos a ver una ejecución. Aquí ustedes están viendo esto porque es la primera ejecución que yo les estaba mostrando hoy, ¿sí? De la instanciación que hicimos nosotros a pata, ¿sí? En el Java. Y acá ya vamos a empezar a interactuar con el usuario, ¿sí? Entonces yo quiero agregar un libro. Fíjense que estoy acá, elegí la opción 1. Me va a pedir el nombre del autor, ¿sí? Estamos acá. El nombre del autor, supónganse que es Carlos, ¿sí? Bueno, nosotros ahora en esta variable nombre vamos a tener Carlos, de tipo string. El apellido, ¿sí? Rece, bueno, mi apellido. Vamos a tener en esta variable apellido, de tipo string, el apellido, ¿sí? Título del libro, fíjense cómo ya creó el objeto autor y le pasó lo que yo almacené en esta variable. Nada más que el usuario no lo ve. Nosotros lo sabemos que estamos armando el backend. Bueno, genial. Ahora tenemos el título del libro. Le vamos a poner Universidad Empresarial, siglo XXI, ¿sí? Fíjense cómo al ser de tipo string yo puedo meter números y no me hace problema. Y ahora vamos a ingresar el año de publicación, supónganse 2025, ¿sí? Y acá vemos cómo habíamos usado un toString, ¿sí? Ya les digo dónde, aquí, ¿sí? Un toString del libro que yo agregué para que cuando yo llegue aquí me muestre libro creado y todo lo que yo almacené en ese objeto libro, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a ver libro creado, lo que estamos viendo acá, y la concatenación con todo lo que nosotros almacenamos en esas variables. Perdón, desde aquí. Entonces, yo justo me voy a valer de esto que yo tenía instanciado a pata, más esto que hicimos con el usuario, y les voy a mostrar la opción de mostrar todos los libros, ¿sí? Se me va a ir a la clase biblioteca, al método mostrar los libros. Y ahí va a empezar a recorrer toda la lista. Cuando recorra toda la lista, me va a empezar a mostrar todos los libros que yo tengo en la biblioteca. Fíjense, aquí están los 3 que nosotros habíamos instanciado en la demo, y aquí está el que acabamos de agregar con el usuario a través del uso de variables y metiéndolo en la creación de objetos, ¿sí? Esto no es necesario que lo hagan ahora, sí es importante que ya lo vayan entendiendo. Yo quería mostrarles las diferencias entre que ustedes pongan los valores e instancien los objetos y que se los dé un usuario
con una interacción a través de la consola, ¿sí? Si elegimos una opción cualquiera, por ejemplo 5, me va a decir que la opción no es válida. Y si elegimos la opción 3, fíjense cómo ya voy a romper este while, ¿sí? Y me va a dar una cadena de caracteres diciéndome saliendo del sistema y el escáner me va a terminar por cerrar la ejecución. Espero no haberlos mareado, no quiero hacer mucho hincapié en cosas que ya expliqué en la clase técnica, me pueden consultar lo que necesiten. Yo quería darles una ayuda y que ustedes puedan entender la diferencia entre lo que tienen que lograr para el trabajo práctico número 2, que es que ustedes puedan crear las clases, crear los atributos, poner los métodos que pusieron en el trabajo práctico número 1 con UML y lo puedan utilizar en Java. Que veamos un poco los tipos de datos, que veamos la diferencia entre público y privado, ya lo vimos en la clase técnica y ahora lo repasamos, y que vean cómo se utilizan los métodos, ¿sí? Con la clase principal main. Si ustedes logran instanciar eso y están bien definidas, les va a ir bien, ¿sí? Si quieren profundizar y quieren utilizar el menú, tienen este uso de escáner. Este proyecto lo tienen subido a SAM, tienen todo explicado en la clase técnica y ahora se les suma esta clase de acá. Aprovechen el momento si quieren hacerme alguna consulta en vivo y si no, me pueden escribir al SAM, ¿sí? Por favor pongan en copia al profesor Ignacio, si se acuerdan, si no, no hay problema, lo hago yo en la respuesta. Y ya ahora estoy enteramente para ustedes, para lo que necesiten, y si no, ya no les robo más tiempo y hasta aquí llega la ayuda que quería brindarles. Bueno, muchas gracias, Carlos. Si no hay más preguntas, dudas o consultas, ya vamos por finalizada la tutoría. Recordar solamente que los canales de comunicación están abiertos, que vayan enviándonos los avances para que podamos ir ayudándolos, sobre todo para lo relativo a la corrección y a la nota, para poder ir puliéndolo, trabajándolo, mejorándolo. No se queden con la entrega y sin revisar ni con la nota ya final del trabajo que no se puede modificar. A muchos les pasó que en el TP1 empezaron con un trabajo que tal vez no estaba para probar o promocionar y con la entrega parcial de los borradores fuimos mejorando mucho eso. Así que ténganlo muy en cuenta que es una opción muy válida para llegar a una mejor nota en el trabajo práctico 2. Nada más de nuestra parte, muchísimas gracias para todos y para todas y será hasta la próxima. Gracias, profe. Profe, tengo una duda yo. Sí. Mira, te copio el código. Quiero saber la diferencia entre el método toString con este que hice yo, que es un getter. Te lo estoy pegando en el chat. O sea, devuelve todas las variables, los Exacto, atributos. es básicamente lo que hace el método toString. Ah. Utilizar la palabra o el nombre del método toString tiene un significado para el lenguaje, pero que ya lo iremos viendo más adelante. Pero ahora es válido si querés usarlo como toString o como el que vos hayas definido, que es el get detalle inversión. Está perfecto. No hay prácticamente diferencia, así que podés usar el que vos creaste. Ah, bueno, buenísimo. No, yo quería saber si había alguna complicación en el código después, justamente. O sea, entiendo No, que tu para nada, string porque, pone todo como una cadena de claro, texto. exacto. Es más, dependiendo la herramienta que uses, forma distinto el contenido o el código del toString. Tal vez IntelliJ lo forma agregando el nombre de la clase igual y los atributos, otro tal vez Claro, solamente los atributos. sí, sí. Es libre cómo codificarlo. Tiene algunas ventajas el nombrarlo ya como toString, pero ya las veremos más adelante, pero ahora es válido y está perfecto lo que vos hiciste. Bueno, perfecto. Sí, digamos, me quedo con este método que lo aprendí a hacer de momento, pero después voy a aprender el otro. Pues no lo tengo muy claro todavía. Buenísimo. Bueno, gracias, profe. Dale, de nada. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos, suerte.